Seguimos aquí. Ahora la conversación es con Ramón Tejada Holguín. Usted sabe que los miércoles, los lunes también tenemos aquí a Ramón Tejada Holguín, que es sociólogo, que es político y que, en fin, es seguidor de la agenda del país. 2015 es año preelectoral, es año de definición en los partidos y de definiciones a nivel nacional en muchísimos aspectos. ¿Qué es lo que para este año podemos, pues, avisorar? Habrá definiciones indudablemente en todos los partidos, ¿no? Un sociólogo que anda penetrando, que anda esculcando por aquí y por allá la realidad dominicana, ¿qué nos puede hablar de este tema? Bueno, buen día. Realmente el sistema político dominicano, en este caso el sistema de partidos. Cuando hablamos del sistema de partidos, lo que queremos decir es los partidos políticos, los liderazgos dentro de esos partidos políticos y el votante de esos partidos, cómo interactúan. Esa es la idea de un sistema. Entonces el sistema político definitivamente sí conocerá y está conociendo definiciones importantes y momentos importantes en este año 2015. Uno de esos aspectos que habría que considerar es el tipo de elección que tendremos en el 2016, que a veces se pierde de vista y que va a influir mucho en las formas en que los partidos políticos actúan. ¿En qué sentido? No solamente se van a tener unas elecciones para elegir presidente y vicepresidente, sino que por primera vez en los últimos 15, 20 años se van a elegir juntos presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos. Eso va a determinar que en muchos lugares el liderazgo local tenga mucha importancia. Es decir, la persona que vaya en la boleta, que sea como síndico o diputado o senador, va a tener mucha importancia para quien tenga la candidatura presidencial. Alguien podría decir, bueno, pero eso es lógico, eso no es la gran cosa. El tema está en que precisamente en los partidos políticos actualmente en la República Dominicana hay una gran competencia por los liderazgos internos, locales, y no todos tienen la capacidad precisamente de ayudar a que su partido logre los votos presidenciales que necesita. Lo que augura que si no se maneja muy bien esta competencia interna, puede provocar serios problemas internos en los partidos políticos. Bueno, ya lo hemos visto. En realidad, en el sistema político actualmente solamente hay un partido que se ha mantenido estable y que mantiene como partido gran parte de las simpatías de la ciudadanía que vota en los procesos electorales, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Una simpatía que en cierta manera no depende exclusivamente del partido, sino también y sobre todo de uno de los liderazgos dentro de ese partido, que es el presidente Danilo Medina. Entonces, imagínate, además tú tienes el caso de la competencia interna que hay dentro del PLD, para hablar específicamente del PLD, en donde ninguno de los candidatos ha logrado definitivamente tener el favor del público y presentarse como un liderazgo fuerte que pueda él arrastrar a los demás. Entonces va a necesitar cada vez más esos liderazgos internos. Pero la misma situación se presenta en el PRD, para ponerte un caso, con una agravante, que es un partido que en este proceso ha ido reduciendo sustancialmente su intención de voto, sobre todo a partir de la convención en donde se proclamó Miguel Valga Maldonado como el candidato indiscutible. Un candidato de esa naturaleza pues necesitará mayormente en esos liderazgos internos, esos liderazgos locales, la mayor fortaleza posible y el mayor apoyo. Y cuando tú piensas en la otra opción, que son tres opciones realmente hasta este momento, que es el PRM, todavía se le presenta esa discusión sobre los liderazgos locales mucho más profunda, porque es que está captando liderazgo de otros lugares. Entonces, el escenario puede augurar un proceso que, dependiendo de cómo lo maneje cada partido,
puede ser desestabilizador si no lo sabe manejar bien y los liderazgos centrales comienzan a nombrar de dedo a los liderazgos locales que vayan a representarle, o puede ser fortalecedor si se deja que haya una competencia auténticamente democrática dentro de estos liderazgos. El presidente Danilo Medina indudablemente tiene un impacto cada vez que se miden en las encuestas en términos de elección, en términos de presencia, en términos de qué podría ocurrir en la República Dominicana, dependiendo de que haya o no la posibilidad de la reelección, ¿no? ¿Hay posibilidad para esto todavía en el espectro, o mejor dicho, en la situación que se plantea? Porque conlleva un proceso, etcétera, pero indudablemente que tendría un impacto en los partidos, cualesquiera que ellos sean los que presenten. El análisis que, si intentas hacer un análisis desapasionado, llevándose exclusivamente de las encuestas y de la preferencia, la conclusión es que ahora mismo la fortaleza del sistema de partidos, y cuando digo el sistema de partidos me refiero a todos los partidos, la fortaleza del sistema de partidos en República Dominicana descansa sobre Danilo Medina. ¿En qué sentido y por qué lo digo? Cuando te pones a ver en otros países, por ejemplo Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, vas a notar que la existencia de partidos políticos fuertes que tengan el favor de la ciudadanía es relativamente débil. Para ponerte un caso, en Paraguay, en Perú, cuando hay procesos electorales, los líderes organizan asociaciones, organizaciones, etcétera, y organizan una estructura y van con ella a la competencia política. Por eso tienen nombres como Perú Posible, Sí a Perú, pero los partidos tradicionales estallaron en crisis. En República Dominicana eso no ha ocurrido. Todavía hay un nivel de confianza en el partido político y la gente vota por los partidos políticos tradicionales. No ha estallado ese sistema. En este caso, parte de eso es que descansa sobre los hombros de Danilo Medina. Mi argumento es que de alguna manera el presidente en su ejercicio ha logrado rescatar ciertos niveles de confianza, restablecer ciertos niveles de creencia de que todavía la política y el partidismo político, los partidos políticos, tienen un papel importante que jugar en la democracia. Entonces, por eso sostengo la tesis de que en este momento el sistema de partidos descansa sobre los hombros de ese liderazgo. Y las pruebas son, bueno, como tú bien dijiste, la gente sabe que hay un impedimento constitucional para que el presidente se reelija. Sin embargo, en las encuestas que uno hace, cuando menos 70%, a veces 75, 76, hasta 77% de la población dice que desearía que el presidente optara por un segundo mandato. Es decir, a pesar de conocer el incumplimiento. Y de hecho, en algunas encuestas que se han realizado, cuando se pone la intención de voto por el presidente, si el presidente fuera candidato, según estas encuestas, obtendría entre 70 y 75% del proceso de la votación. Es decir, es un hecho totalmente inusitado, nuevo, y que te permite decir, no es tanto si es posible o no la reelección, es el gran apoyo que está teniendo este presidente. Y es como de alguna manera ha reencantado el sistema político. Ya la decisión tipo de esa naturaleza, si puede o no ir, es una decisión realmente partidaria. Es una decisión que no depende del presidente, sino depende del Partido de la Liberación Dominicana como conjunto, porque para una acción de esta naturaleza tiene que haber un pacto interno que fortalezca la organización y que sea aceptado por todos los líderes. Pero hay indudablemente una crisis que está planteada a nivel de los partidos políticos y particularmente en el caso del PRD, que iría por primera vez muy dividido a un proceso electoral, o por lo menos dividido de una manera muy notable, porque estamos hablando del liderazgo alto de ese partido que va ahora en dos boletas diferentes. Bueno, lo que pasa es que si en buena lid tú puedes decir que
tradición PRDista ya no existe. La tradición, el PRDismo original, el PRDismo de José Francisco Peña Gómez, el PRDismo de esa organización que contribuyó tanto a la democracia dominicana, combatiendo la dictadura de Trujillo, combatiendo el autoritarismo de Joaquín Balaguer. Ese PRDismo, si nos vamos en buena línea, ese PRDismo de la socialdemocracia, no lo encarna Miguel Vargas Maldonado, no lo encarna Hipólito Mejía, y no ha dado señales de que lo vaya a encarnar Luis Abinader, que serían los que encabezarían las boletas. Eso no quiere decir que no haya gente como Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Dip, etcétera, que estuvieron participando activamente en aquel PRD y que personalmente tienen una ideología cercana al que el PRD, pero no son los que han determinado ni lo que dirigen la política actual del PRD ni la política actual del PRM. Entonces, en buena ley eso acaba de ocurrir y eso ha hecho precisamente que existe esa dispersión dentro de esa organización política que se va a formar en dos polos importantes, que va a ser el PRD y el PRM. El PRM venía creciendo sustancialmente en los últimos meses del año pasado, pero ya a partir de diciembre se ha estancado, ha conocido un proceso de estancamiento que quizás se puede deber a la forma poco institucional en que se ha establecido la lucha por la candidatura presidencial dentro de ese partido. Que ojo con eso, hay gente que dice, bueno, pero es que vive matándose. Mira, el problema no es si existe competencia política, el problema no es si existe más de un candidato, es más, toda organización política es saludable que pueda tener más de un posible candidato y que exista competencia política. El problema es la forma en que la competencia política se realiza. Ese es el verdadero problema y es lo que desestabiliza a los partidos. O en el Partido de la Liberación Dominicana, que ahora mismo es el más estable, no hay competencia política y no hubo una competencia política fuerte desde hace por lo menos 10 años. Y sin embargo ese partido se mantiene como el principal partido porque independientemente de esa competencia la ha sabido mantener en los límites internos de esa organización política y se han sabido manejar los liderazgos frente a cuando pierde y cuando gana. Ramón, independientemente de los aspectos formales, legales, del llamado sistema de partidos políticos, e independientemente de esa noción de crisis que yo realmente no me adhiero a ella, porque es constante. Entonces, decir crisis no significa en realidad decir nada ajeno a la lógica y a la dialéctica misma de la relación. Independientemente de eso, todo indica, vayan 3, vayan 2, de esos aspectos, es el concepto de nuevas mayorías, que expresa una dinámica que se da en la sociedad más que en los partidos políticos mismos, y que a veces influyen dentro del partido más importante. No voy a poner el caso ahora, voy a poner el caso de aquella famosa avanzada electoral, ¿verdad? Que condujo finalmente a Jorge Blanco, que era un mal candidato de cualquier punto de vista, lo condujo a la presidencia de la República en el año 1982. Se formó una nueva mayoría. En relación también a las coyunturas futuras del sistema de partidos políticos, las próximas elecciones, y a propósito de los nuevos ingredientes electorales que muy bien tú detallabas al principio, ¿qué posibilidades hay de que finalmente, sin violentar ese esquema formal del sistema de partidos políticos, se genere una nueva mayoría alrededor o de un liderazgo fortalecido como el del presidente de la República o alrededor de cualquier otro candidato que pudiera emerger, incluso candidatos tan nuevos como podría ser la señora Minuta Vares Mirabal, que acaba de anunciar el surgimiento de su propio partido. ¿Cuál es la perspectiva suya con respecto a esto? Bueno, mira, también puedes llamarlo no solamente nueva mayoría, también puedes llamarle mayoría móviles, en el sentido de que efectivamente en ciertos procesos esas mayorías han ido eligiendo, digamos,
quien más le simpatice. Que a propósito, esa mayoría móvil debe ser una advertencia para muchos que creen en los partidos políticos, que un partido político con altos niveles de aceptación puede poner a cualquier candidato y ganar. No es así. Y precisamente ese fenómeno que describe es la mejor muestra de que no es así. O mejor dicho, ya no es así. Antes realmente la historia, la tradición de los partidos políticos pesaba mucho. Ahora pesa, pero está pesando también mucho el liderazgo personal de la candidatura que se lleve. Entonces, porque se da ese fenómeno de nueva mayoría o una mayoría móvil, que se va moviendo en función de determinados intereses. Y que, pues, aunque lo lleve un partido atractivo, si el candidato no es atractivo, pues se mueve hacia otros lugares. Lo cierto es que ya hay, digámoslo así, una especie de nueva mayoría evidente apoyando al presidente Danilo Medina. Eso existe, eso está ahí y eso lo dicen las encuestas. Un presidente que nunca se había visto durante todo el año 2015 se mantuvo en un nivel de aceptación de alrededor de 14, perdón, en un nivel de aceptación de 80 y algo por ciento. Y empezó el 2015 con 82 como aceptación de gobierno, con un nivel de percepción de que debe ser el candidato de su partido de alrededor de 70, de que debería cambiarse la Constitución de alrededor de 75, de intención de voto de alrededor de 75. O sea, hay una mayoría evidente en estos datos que ahí se presentan. Ahora, además de esa mayoría, si tú te pones a analizar el sistema político, si sacas al presidente Danilo Medina, suponiendo que no, bueno, suponiendo no, según la Constitución no puede ser candidato, que no tercia en el proceso electoral que se avecina, el nivel de abstención y de ninguno que se observa es alto en todos los escenarios que nosotros hemos analizado a través de las encuestas. Te estoy diciendo alto de 25, 30%. Pero esa es una constante también. No, pero 25, 30% del que tradicionalmente vota, no 25, 30% de todo el votante. De todo el votante. ¿No? Sí. O sea, Sí, porque las vota alrededor encuestas del miden 70 al que vota. No, el que no vota generalmente no es encuestado porque no te dice que no lo hace. Es decir, la encuesta miden al que vota. Entonces estamos hablando de un 70%, de ese 70% que normalmente vota, fácilmente un 25% de ese 70% no votaría en el proceso electoral. Lo que te da una medida de que efectivamente hay de alguna manera un caldo de cultivo para otra cosa nueva en esos escenarios. Ahora bien, ¿qué ocurre? El problema está en que la mayoría de los que intenta conquistar a eso, o que se llaman alternativos, o que son, qué sé yo, como la fuerza que tienen muchísimo tiempo, se llaman alternativos, emergentes, etcétera, sí, claro. Pero muchos de ellos lo que son revejíos, porque te tienen 30 años, 40 años, siendo alternativos, siendo emergentes, y no emergen nada. O sea, 40 años emergiendo. Tú no me ven que eres emergente. Tú no eres nuevo. Tú eres revejío. Y además con las mismas ideas viejas, con ciertos niveles de ultraderecha, y en fin, olvidémonos de eso. Las cosas nuevas que se están construyendo tienen posibilidad de asumir eso, podrían tenerla, pero tienen una seria dificultad. Una, vimos al principio del análisis que estábamos haciendo, la importancia de los liderazgos locales. Dime de las organizaciones que sí quieren emerger, cuáles tienen un nivel nacional de organización y que tú puedas identificar quién es el líder de Santiago, de Puerto Plata, de Nagua, de Río San Juan, ¿quién? ¿Cuáles organizaciones tienen esa estructura que le permita eso? No la tienen. ¿Cuáles de las estructuras políticas no están organizadas alrededor de la persona? No del partido, no de las ideas, sino alrededor de la persona y sus tradiciones. Y ya está visto, no puedes organizar de ninguna manera una organización política de esa naturaleza. Es decir, si nosotros vemos lo que ha sido la tradición hasta ahora de estos grupos que pretenden autoproclamarse emergentes y lo que han sido su participación, nosotros lo que podemos decir es que lamentablemente el vacío, ese vacío que existe, esa demanda ciudadana que existe de algo nuevo, no ha sido llenado y no se vislumbra que en el 2015, por la praxis política de estas personas, sea llenado. Ramón. Bueno, gracias a Ramón Tejado Holguín por estar aquí con nosotros como todos los lunes.
Lo esperamos el próximo miércoles para que sigamos este análisis y otros análisis interesantes que hay por ahí. Y a usted le invitamos a que se quede ahí porque tiene que continuar, es importante que continúe con la agenda cultural en Cita Cultural aquí en Ojalá. Quédese ahí.